Bueno, buenas noches chicos. El día de hoy vamos a ver qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Hoy estamos a 25 de octubre del 2022. Nosotros habíamos conversado durante toda esta fracción del mercado, inclusive esta, que nosotros teníamos que tener un movimiento alcista, ¿verdad? Pero yo necesito que ustedes entiendan que en principio ese movimiento alcista, voy a cambiar el gráfico, en principio ese movimiento alcista nos tiene que sacar de esta zona. ¿De cuál zona? Bueno, de esta zona. Esto es un rango en el cual nosotros hemos estado tratando de operar los movimientos a la alza. Y nosotros hemos conversado de que por qué los movimientos a la alza. Porque si nosotros tenemos un vamos a ver, si nosotros tenemos, según los indicadores, porque esto es análisis técnico, que nosotros podríamos estar frente a un rebote semanal, entonces nosotros, la probabilidad más grande que tenemos es de que en un semanal, ¿verdad? Que se va a proyectar a mediano plazo, un semanal no es que va a subir mañana o que va a subir en una vela mañana y mañana 25 y el viernes estamos en 28 y entonces no. En un semanal quiere decir de que para que Bitcoin pueda dar la proyección que yo les he dado, que para mí va a llegar a esta zona de acá, para mí, todavía, sí, inclusive todavía no tengo ciencia cierta o un 100% de creer de que va a llegar hasta ahí, ¿verdad? De momento yo tengo un target marcado para los $20,800 que yo se los he conversado y lo voy a mantener. ¿Por qué razón? Porque la primera zona a batir que nosotros tenemos en ese rango lateral son los $20,500 aproximadamente, $20,500 sí aproximadamente. Sin embargo, los $20,800 tienen un poquito más de relevancia en cuanto a servirnos de soporte y resistencia que los 20,500. ¿Y por qué lo sé? Bueno, porque es que en estas zonas, en esta que tenemos por acá, inclusive en esta que tenemos acá y en esta que tenemos acá, el precio no sirvió como una zona donde el mercado tuvo una reacción. Entonces quiere decir que dentro de este lateral que nosotros hemos venido operando, aquí hay cierta predisposición tanto alcista como bajista. Vamos a suponerlo así como que esta zona de acá fuese como el max pain de todo este rango, ¿verdad? Perfecto. Ahora que nosotros ya sabemos o ya estamos en esta parte alta de este lateral, si ustedes se fijan, yo había marcado esta línea en este otro gráfico, que eran los 20,178 aproximadamente. ¿Por qué razón? Porque los 20,178, 20,200 es la zona a batir que nosotros hemos estado teniendo rechazo. Y es lo que vamos a observar acá. Ahora me van a decir, pero ¿por qué está pasando eso? Si ustedes me lo preguntan a mí, desde mi parte lógica y un poco tratando de interpretar la parte macroeconómica, porque es que es cierto que la parte macroeconómica está mal, pero no quiere decir que el mundo va a colapsar mañana. Desde mi punto de vista, yo creo que los inversores, las ballenas, el chinito, como ustedes le quieran llamar, se están preparando para un movimiento importante. ¿Y qué es lo que están haciendo desde mi punto de vista ahorita? Que este rango se ha convertido en un rango de ganancia de liquidez. Porque si yo en cada movimiento te estoy sacando un 8%, un 10%, un 8%, un 10%, vean en cuántas ocasiones lo han hecho. Eso a mí me genera liquidez, porque no es la misma cantidad de bitcoins que yo compro acá que la que vendo acá. Y con esas utilidades yo me vuelvo a recomprar acá y vuelvo a vender acá. Y esto nosotros lo vamos a interpretar. Yo no sé si ustedes han escuchado que existe algo que se llama un periodo de blackout. Eso se da en los mercados tradicionales, que es un periodo de blackout, que las empresas no pueden recomprar sus acciones para evitar
que el precio de su activo caiga hasta que pasa el periodo. ¿Por qué? Porque como ellos son insiders, tienen información privilegiada que no tienen los mercados, por un tema de hacer transparencia en los mercados, ellos tienen que esperar a que pase el periodo de resultados para poder recomprar sus acciones. Perfecto. Nos vamos a ir un poco porque yo necesito que ustedes entiendan el ámbito macro, porque es que muchos me hablan de macro, pero no lo entienden. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, lo que pasó con Google. Google o Alphabet el día de hoy reportó muy mal, ¿verdad? Y yo vi que aproximadamente cuando yo vi la acción estaba como en $98. Ok. Sin embargo, no importa el resultado que haya dado Alphabet en este caso, sino la proyección que ellos tienen para final de año o para el siguiente, si nosotros vemos, reporte de resultados. ¿Por qué razón? Porque ellos se basan en rendimientos. Si nosotros observamos, Alphabet trae 1, 2, 3, o sea, literalmente todo el año se lo ha pasado dando malos resultados, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero que ustedes entiendan es de que el periodo de blackout es cuando termina la fase de los resultados trimestrales de la empresa. Y luego empieza esta nueva etapa que se considera como la etapa de recompra de acciones de la empresa y luego obviamente se van a vender. Entonces, ¿qué es lo que quiero que ustedes entiendan con esto? Que nosotros tenemos que entender que el mercado se mueve por ciclos. Por eso cuando a mí me dicen, es que el mercado hace lo que quiere, eso no es cierto, el mercado no hace lo que quiere. El mercado se mueve por ciclos porque el mercado está diseñado para que institucionalmente los institucionales ganen dinero. De lo contrario, entonces, ¿cuál es el negocio? Si el negocio es ganar dinero, pero ellos, los institucionales, ¿por qué? Porque ellos tienen la capacidad para poder generar movimientos dentro del mercado. Entonces, muy bien. Entonces nosotros nos vamos a devolver a Bitcoin. Ahora que ya hemos entendido que el mercado se mueve de forma cíclica y no haciendo lo que le da la gana, entonces nosotros vamos a tratar de detectar qué es lo que está pasando aquí y para eso nos vamos a ir a un gráfico semanal. Como ya los tengo cansados y aburridos de decirle que esta zona para mí es bastante importante. ¿Por qué razón? Porque si nosotros vemos, Bitcoin ya lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas con esta, aproximadamente mes y medio, metido dentro de este pequeño lateral, el cual ese lateral, desde mi punto de vista, está a punto de romperse. No mañana, pero está a punto de romperse. Y entonces aquí yo me voy a pasar a un gráfico diario. Si nosotros observamos y decimos que, bueno, tratamos de ver con una línea de tendencia bajista, entonces aquí nosotros vamos a decir, ya rompió la línea de tendencia bajista diaria que el mercado traía. Sí, pero recuerden que para que un mercado pueda ser orgánico, pueda ser sostenido en el tiempo y que no pase este escenario que pasó acá, el mercado tiene que subir bien. Ahora van a decir, uy, pero es que aquí nosotros estamos creyendo que ahora nos vamos a ir hacia arriba, pero tenemos que tener cuidado con una cosa y un aspecto que tenemos que darle mucho énfasis. Voy a darle aquí. ¿Quién es Soledad Diaguardi? Le voy a dar el micrófono rapidito porque no sé quién es. Germán, muy bien, perfecto. Continuemos. Entonces, si ustedes observan, me van a decir, uy, pero es que esa cosa está peligrosa. Si ustedes ven, y nos vamos nosotros a un gráfico de 4 horas, yo les he venido hablando a ustedes de que nosotros venimos dentro de una compresión de medias móviles, dentro del lateral en que nos hemos metido y en el cual hemos roto la línea de tendencia bajista del diario. Perfecto. ¿Qué quiere decir esto?
que nosotros estamos ante las primeras señales de que el rebote semanal está a punto de iniciar, ¿verdad? Muy bien. Entonces nosotros vamos a ir ahora a analizar si este movimiento es parte de ese comienzo, ¿verdad? Ok, nosotros vamos, ya sabemos que por esta parte, esta es la primera zona a batir que tenemos nosotros en el precio de Bitcoin. Vamos a eliminar esto y vamos a eliminar esto y vamos a eliminar esto. Si nosotros tratamos de entender un poco, ¿verdad? Yo les decía, esto para mí es una toma de liquidez. Y ya vamos a ver si a partir de donde estamos, el mercado pues ya va a empezar su movimiento alcista. Si nosotros tratamos de usar la herramienta del Fibonacci y lo tiramos desde el punto más bajo en esta zona hasta el punto más alto, vemos que el precio pues ha llegado a un 89%. Muy bien, viéndolo desde este punto más bajo hasta este punto más alto. Pero si nosotros tratamos de detectar dentro de este movimiento así, el retroceso de ese impulso, entonces vamos a tratar de tirar desde este punto más bajo hasta este punto más alto. Y si nosotros tratamos de analizar ese pequeño fractal que inicia desde esta zona y finaliza en esta zona, porque lo estamos viendo, es así, eso es un movimiento correctivo y luego su movimiento de impulso, una especie de esto. Ok, pero ahora eso tiene que hacer su movimiento correctivo. Yo les decía a ustedes, si ustedes observan, el mercado ya ha llegado a una zona de un 130 considerando ese fractal. El problema es que es un poco complicado que nosotros tratemos de operar con un Fibonacci en un precio que ha estado lateralizado. ¿Por qué razón? Porque puede ser que no incumpla la teoría de nuestro Fibonacci. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a esperar? Lo primero es esperar a que el movimiento retroceda. Para mí, desde mi punto de vista, estos movimientos no sirven. Y se lo he dicho yo que no sirven porque el mercado no puede subir de esa forma. Porque lo único que nos hace es que nos deja unos grandes bloques de liquidez en esta parte, liquidez por acá, liquidez por toda esta zona, y esa liquidez el mercado la va a venir a tomar en algún momento. ¿En qué momento? ¿Ya o después del rebote semanal? Eso es lo que nosotros tenemos que tratar de descubrir. Pero en esta zona ya no podemos entrar en largo. En esta zona nosotros nos salimos de los largos, que inclusive nos tuvimos que haber salido entre los 19.953, entre los 20.300. Entre ese rango de precios, nosotros nos debimos de haber ya salido. Y el que no se salió, pues debería de hacerlo. ¿Por qué razón? No porque va a subir más o va a caer, sino porque nosotros, si tratamos de usar nuestras herramientas de análisis, nos dice que el mercado ya ha tomado la liquidez de este fractal, que estaba por encima de este punto. Sin embargo, el precio se ha frenado en esta zona y nos ha dejado nuevamente liquidez por encima de los máximos más importantes, que son los que nos van a ayudar a romper los $28,000, pero vemos que el precio no lo ha logrado y se ha lateralizado. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a venir y en este momento nos vamos a ayudar un poco de los indicadores. Si nosotros nos vamos a un gráfico de 4 horas, este RSI ya no sirve. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón, Boris, este RSI ya no sirve? O está súper sobre comprado. Porque el espacio de alza que tenía el activo lo agotó en un solo movimiento. Está súper comprado, como dice Boris. Entonces, pero nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a tirar una línea de tendencia a como lo hacemos según nuestra estrategia en el RSI y nosotros vamos a ver que el mercado viene haciendo un movimiento como este, en donde en el punto 1 nos ha respetado acá y en el punto 2 nos ha respetado soportes. ¿Qué necesitamos ahora nosotros? Bueno, vamos a ir y vamos a buscar más herramientas. ¿Y qué hemos hablado, Boris, que provocan estos movimientos hacia el alza?
Esos movimientos al alza provocan order blocks porque O- son, tienen aceleración, tienen imbalance. Muy bien. La misma canción de siempre, van a decir ustedes que siempre digo lo mismo, pero es que realmente, como nosotros operamos basándonos en una estrategia, tenemos que hacerlo siempre de la misma forma, porque nosotros, en cuanto a probabilidades, hemos notado que las probabilidades de ganar haciéndolo de esa forma, pues son algo notable. Si nosotros vemos acá y ponemos esto, un gráfico de 1 hora, pues podemos creer que el movimiento se generó a partir de acá. Y ustedes me van a decir que este imbalance que tenía acá, el precio lo cubrió. Bueno, entonces nosotros vamos a hacer uso de nuestro indicador de order blocks con el que nos ayudamos y vamos a ver qué está pasando. Nos vamos a ir a un gráfico de 4 horas y nosotros vemos que el mercado ha llegado a un order block por la parte alta del lateral. O sea, si ustedes ven, él me lo marca desde los 20.500 hasta los $20.000. Ha entrado en ese order block y ahora nosotros tenemos que esperar a ver qué va a hacer el mercado. Si a partir de ahí nos va a dar una figura de continuidad del movimiento o a partir de ahí el precio va a empezar una nueva correctiva. Ok, ahora que nosotros tenemos eso, nosotros vamos a ver que el mercado tiene las siguientes zonas. Yo voy a poner un gráfico de 1 hora y para mí voy a buscar la vela que no haya sido mitigada. Y para mí, desde un patrón de velas, el problema empezó desde ahí. ¿Por qué razón? Porque nosotros vemos que el mercado abre una vela de 1 hora que no es mitigada. ¿Qué significa que no es mitigada? Que no cubre la negociación de la sesión dentro de esa vela, que es una vela de 1 hora. ¿Por qué? Porque usualmente para que nosotros hayamos podido creer que el mercado a partir de aquí lleva un movimiento un poco más orgánico, pues tuvimos que haber visto que haya habido negociación dentro de la siguiente sesión. O sea, una mechita como mínimo al 50% de la vela anterior. Esto es basándonos en patrones de vela, así como lo hizo aquí, que ustedes vean que inclusive en este gráfico, bueno, este es el gráfico del Bitcoin y el dólar. Vamos a poner el de Bitcoin que este es más bonito. Ok, vean que aquí se da el mismo comportamiento. Entonces, nosotros vamos a decir que a partir de esta zona, nuestro order block podría estar aquí, entre este pedacito, así, ¿verdad? Y que a partir de ahí se ha generado un movimiento importante. ¿Por qué importante? Ok, porque ese movimiento que se ha dado en esa zona nos ha generado ¿qué? Perfecto. Un quiebre de estructura aquí, nos quiebra la estructura, pero ¿qué necesita ese movimiento para ser válido? Necesita ser mitigado, porque si no entonces el precio puede que a partir de ahí suba más, pero va a volver a caer en algún momento. Entonces, él necesita en este momento volver aquí y no perder esta zona que yo les he marcado, que son las zonas verdes. Sin embargo, vamos a ver cómo se comporta el mercado. ¿Por qué razón? Porque nosotros vemos que estas ondas compresivas todavía no han logrado cruzarse en un gráfico de 4 horas y este cruce de medias que nosotros tenemos acá, que es la de 50 y la de 55, nos pueden ayudar a especular que ya hemos empezado a tener un movimiento, pero esos movimientos son erróneos porque no nos sirven para nosotros poder confiar en un movimiento alcista. Y nosotros lo podemos ver en el comportamiento de los activos. Vean acá que yo pasé como un mes esperando que cayera hasta que cayó. Inclusive acá vean cómo sube y así mismo corrige. ¿Y cuál es el movimiento entonces? Me van a decir que necesitamos, porque es que entonces nunca va a subir. Bueno, nos vamos a retroceder un poquito en el tiempo y este es el movimiento correcto que nosotros necesitamos. ¿Cuál? Impulso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Aquí empieza el fallo. Empieza a ser imbalance
Desde aquí esto ya no servía. ¿Y qué es lo que hace el mercado? Va y mitiga toda la zona que va dejando imbalance en cada cambio de estructura. En cada cambio de estructura que él va dejando dinero, va y lo toma todo. ¿Y después qué hace? Tiene un intento que este puede ser el swing de salida y a partir de ahí genera una gran caída. Ok, ahora que nosotros hemos podido entender cómo funciona esto, vamos nosotros a enfocarnos y operar esto como tal cual lo hemos estado operando y como lo que es, porque sigue siendo un lateral. Yo les había marcado en el grupo de que todo esto era liquidez y como esa liquidez ya la ha tomado, entonces la vamos a eliminar. ¿Por qué razón la voy a eliminar? Porque eso no me genera liquidez. Esto es un vacío de liquidez. Aquí no hay dinero. El dinero está o aquí o aquí. Ya ni siquiera ahí, porque este también lo voy a eliminar. ¿Por qué? Porque el mercado lo que ha hecho es que ahora me ha dejado liquidez aquí arriba. Y si ustedes ven, ya tenemos un intento, dos intentos, tres intentos y no logramos romper esa zona. Según como yo voy viendo este patrón aquí abajo, que cada vez vemos que la media de 200 se empieza como a acostar, como a lateralizar, perdón, yo lo que creería es que en el siguiente movimiento bajista, que no sabemos hasta dónde va a llegar, en el siguiente movimiento alcista, en el siguiente intento de romper esta zona, que se va a dar después de que esto corrija, hasta dónde va a subir no sé, pero cuando esto corrija y tengamos un siguiente movimiento, creo que ese va a ser el movimiento correcto. ¿Por qué razón? Porque nosotros por tiempo, en un gráfico diario, ya no tenemos tiempo para subir. Si nosotros vemos en un gráfico diario y vemos un RSI, bueno, vemos que aquí el mercado nos ha venido respetando estos puntos y viene dentro de un movimiento alcista. Ya se ha posicionado en una zona de compras. ¿Qué significa cuando un activo se nos posiciona por encima del punto 50 en el indicador del RSI? Nos puede indicar un cambio de dirección del precio. Ok, entonces, si nosotros ya estamos acá, lo que podemos esperar es que después de un pequeño retroceso, que puede llegar tanto acá como acá o como acá, nosotros tengamos el siguiente movimiento alcista que al fin rompa la zona de los 20.500, 20.800 dólares aproximadamente, como siguiente zona de interés los 21.200. Ok, si voy a quitar esto por acá, yo he marcado acá la zona donde nos ha dejado liquidez el mercado. Voy a ponerlo nuevamente en 4 horas. Y yo les he dicho que el mercado nos ha dejado liquidez en esta parte, nos ha generado un imbalance. Aquí tenemos el soporte de 4 horas, ¿verdad? Aquí tenemos nosotros el soporte de 4 horas. Quiero ver. Y ahora, a partir de esta zona, lo que nosotros tenemos que hacer es de tratar de leer si el precio se va a detener después de que corrija en este nivel o en este nivel rojo. Que este nivel rojo sería la toma de liquidez de todos estos mechazos que ha dejado acá y sería una mitigación importante dentro de este order block extremo que tenemos en la zona en el gráfico semanal, le vamos a decir, porque eso es un order block que se genera en un gráfico semanal. Entonces, a partir de acá, nosotros vamos a volver a entrar en long. No, tenemos que esperar el retroceso porque mientras, vamos a ver, mientras Bitcoin no nos genere un movimiento así, que haga esto y luego esto y luego esto, entonces este movimiento, si no sigue superando los máximos anteriores que tiene, no lo podemos nosotros decir que ya cantamos victoria. Porque mientras no rompamos los 20.500 dólares, los superemos y usemos los 20.500 dólares como un soporte importante,
¿Por qué? Porque, vean, yo les voy a decir algo. Esta zona que en este momento se está convirtiendo en un muro, cuando ese muro se rompa al alza, ese muro nos va a servir de muro, pero para seguir subiendo. Y aquí nosotros nos vamos a incorporar nuevamente en el movimiento hacia la alza. ¿Es que el momento ya? Yo creo que todavía no, porque en un gráfico diario nosotros todavía nos venimos moviendo por estrategia por debajo de nuestra media de 50 periodos o de 55, la que ustedes usen, no hay ningún problema. Si nosotros tratamos de ver en un gráfico diario, pues la media de 200 ya viene acercándose a la zona de los $23,000. Lo que creería yo es que en un gráfico semanal, el mismo patrón que nosotros estamos viendo en este momento en un gráfico de 4 horas, que es una compresión del precio, o sea, una compresión de medias móviles, nosotros igual lo vamos a venir a ver en el gráfico diario. Y que cuando eso suceda en un gráfico diario, nosotros lo que posiblemente veamos va a ser un intento de posicionamiento por encima de la media de 55 periodos que nos podría dar una falsa intención de cambio de tendencia. ¿Por qué una falsa intención? Bueno, voy a eliminar esto que he puesto por acá. Esto por acá. Vean cómo lo hace acá Bitcoin en un gráfico diario. Bitcoin sube, rompe la media, se apoya en ella y a partir de ahí sigue su movimiento al alza. Lo que pasa es que un gráfico diario se ve así, pero si nosotros tratamos de observarlo por nuestro indicador del momentum, nosotros en tiempo, este movimiento se va a dar bastante bien, pero ¿qué es lo que también nosotros vemos? Que hay un acercamiento de medias móviles de 55 y de 200 periodos. Esto lo estamos haciendo basado en el uso de medias móviles, pero como nosotros usamos múltiples indicaciones o múltiples indicadores y múltiples formas de descifrar el mercado, nosotros no podemos operar únicamente con eso. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros en un gráfico de 4 horas, lo único que tenemos que hacer es dejar que el precio, ya sea siga subiendo o siga bajando. Ustedes me van a decir, pero ¿por qué hacemos? Operamos short. Vean, es muy complicado hablar de short. ¿Por qué razón? Porque eso implicaría que nosotros tengamos que estar muy pendientes de lo que va a hacer Bitcoin en esta zona. De momento, por RSI, yo creo que a partir de donde está, puede que no suba más. Debería tener una corrección como mínimo a la media de 10 en un gráfico de 4 horas, que esos son los $10,700 aproximadamente, 19,000, perdón, 10,000, ni quiera Dios, pues les da un infarto. Y a partir de ahí ver cómo reacciona. Si nosotros usamos nuestro indicador de pivotes automáticos, que también lo usamos de referencia para ver en qué zona del mercado estamos, vean que el precio se ha detenido en lo que él nos marca dentro de un gráfico de 4 horas como una resistencia 2 y que como parte alta lo que Bitcoin nos forma es un resistencia 3 en los $21,000, que esta resistencia 3 equivaldría a la ruptura de 20,500 para hacer este movimiento. Sin embargo, se ha detenido acá. Por momentum, el precio ya no tiene espacio de alza. Sin embargo, si ustedes ven, ¿por qué les digo yo que nosotros no podemos operar por valles ni por el momentum? ¿Por qué razón? Porque el momentum va a cambiar basado en lo que haga el precio. Vean que aquí venía, entre comillas, en un patrón de corrección a la baja y sale la velita. El problema es que esto cambia conforme cambia el mercado. Entonces nosotros tenemos que ir haciéndolo de una manera distinta. Esta zona de imbalance acá no se ha mitigado. Así como vean que acá, cada vez que el mercado vino a romper terminó dejando una mecha en esta zona, él regresó
a mitigar toda esa zona. Aquí él no vuelve a mitigar toda esa mecha donde se ha generado un imbalance y una aceleración y un cambio de estructura. Porque aquí nosotros tuvimos un cambio de estructura, quiebra la estructura, el precio corrige, pero no llega a mitigar completamente nuestro order block que se marca en esta zona. Entonces, a partir de acá, nosotros podemos interpretar como que esta mecha se transforma en liquidez. Esta mecha se vuelve liquidez y entonces nosotros tenemos que tener cuidado en el próximo movimiento bajista, porque ahora sí existe otra nuevamente probabilidad de que cuando el precio vuelva a bajar, quiera intentar nuevamente tomar liquidez en esta zona, porque yo creo que las compras institucionales más importantes se están generando en estos mechazos por debajo de los $19,500. ¿Pero por qué? Me dicen ustedes. Porque es donde yo estoy observando que han estado las mayores reacciones al alza del activo, en donde por nuestros niveles automáticos nosotros tenemos que resistencia 2, inclusive vean, si ustedes se van acá, confírmenme si se mira la pestaña derecha que acabo de abrir. Sí. TradingView tiene una opción. Ok, TradingView tiene una opción que si ustedes le dan en más indicadores técnicos, ustedes se pueden ir a esta zona, le dan 4 horas y vean que aquí él le da mucha información de indicadores. Y si ustedes bajan un poquito, ¿qué pasó? Se me trabó. Y si ustedes bajan un poquito más, ven que aquí él también les da pivotes en 4 horas de niveles basados en niveles clásicos, niveles Fibonacci, niveles Woodle y niveles de camarilla. Nosotros usamos usualmente Fibonacci. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros en esta zona? Vean qué bonito. Vean qué bonito que no solo el indicador nos lo dice, inclusive TradingView trae incorporada una herramienta dentro del análisis que él le va haciendo en tiempo real al activo. Resistencia 3, que es la resistencia máxima en 4 horas que él tiene. 20,365, resistencia 2 que la rompe, 19,000, pivote 19,300, que es donde nosotros tuvimos el retroceso y el impulso a la alza. Si nosotros vemos acá en el soporte 1 tenemos los 18,900, soporte 2, 18,656 y soporte 3, 18,252. Perfecto. Ahora nos vamos nosotros a nuestro gráfico y vamos a tratar de detectar liquidez. Y ustedes me dicen, pero es que yo no sé detectar liquidez. Es fácil. Vean, esto no tiene ninguna ciencia. Institucionalmente, yo les había explicado y les he explicado que el mercado se mueve como una carretera que lleva curvas y en cada curva se va dejando liquidez, en donde en una tendencia alcista la liquidez que deja por encima la sigue tomando y va dejando esta liquidez por la parte baja, que es la liquidez que el mercado va acumulando, porque conforme el activo va subiendo, los operadores retails empiezan a incorporarse en estos movimientos y lo que te hacen ellos después es esto, ¡plum! Y te toman toda la liquidez que dejaron en estos cambios de dirección. Entonces, ahí es donde está la liquidez del mercado. Ok, ahora voy a borrar esto, que no sé para qué hice tantas rayas, líneas. Y ahora que nosotros sabemos cómo buscar liquidez dentro de un activo, nosotros lo vamos a ir a hacer a Bitcoin. Vamos a borrar esto por acá. Aquí, aquí y aquí. Perfecto. La liquidez en entonces la tenemos nosotros por debajo de esta zona. Verde, verde, verde. Order block de 4 horas. Pero ojo con esta liquidez que tiene acá, porque no llegó ni siquiera a tocar los 10,500, que son los que en este momento, 18,500, no sé por qué digo 10,000. Es la zona
que nos ha estado respetando con bastante intención de respetarla en un gráfico dentro de este lateral. Entonces, ¿cómo lo interpreto yo? Para mí, esta mecha que deja acá me hace liquidez para zona de acá, que yo creería que el mercado debería hacer un barrido aquí como mínimo hasta esta zona, hasta los 18.248. Pero vamos a ver entonces, nosotros vamos a ver si es cierto. ¿Y cómo vamos a ver si es cierto? Tratando de creer que nosotros ya nuestro máximo que nos ha marcado vamos a tirar un Fibo y vamos a tratar de calcular el retroceso de ese movimiento. Y vean que nuestro nivel 130, que es el mismo que usé para calcular la salida institucional acá, ahora la voy a venir a usar acá con el Fibonacci invertido, porque ahora voy a tratar de identificar el retroceso del movimiento, pero al revés. Y si ustedes ven, tiene bastante confluencia con este soporte diario que yo les he marcado acá. Pero tenemos que tener cuidado, porque nosotros tenemos que tratar de entrar lo más bajo posible, porque esta vez nuestro stop nos va a quedar más o menos de un 3% por debajo de 17.800, porque entre más se siga haciendo esto, tenemos que tener cuidadito de que no venga el precio a buscar la liquidez que está por debajo de estos mechazos. Aquí hay órdenes pendientes. Dentro de toda esa caja azul, que es la mecha completa de acá, hay órdenes pendientes. Entonces, a mí no me quita nada. Nosotros usamos, como estamos en un mercado cripto, nosotros usamos un 5%, porque nosotros vamos a por todas. 5%. ¿Por qué razón? Porque podría un mechazo caer hasta acá y a partir de ahí subir. O bien, tratar de bajar un poco más y respetar esta de $17.300. Que si creo que va a bajar hasta ahí, no creo que baje hasta ahí. Sin embargo, tenemos que hablar el panorama. ¿Por qué? Porque así, de esta forma, nosotros vamos a saber cuál es nuestro plan de trading. Nosotros no podemos entrar ahí porque es que baja o sube, sino porque vamos a tener un plan. Y ese plan lo que va a hacer es que nos va a ayudar a ganar en el tiempo. Pero tenemos que tener un poquito de paciencia, ¿verdad? Entonces, ahora que nosotros sabemos más o menos cuáles son las zonas, nosotros vamos a tratar de calcular nuestras entradas. Por eso yo les decía en el grupo que yo las entradas las voy a reestructurar, ¿verdad? Las voy a reestructurar. Nosotros tenemos 18.920, 18.500 y 18.260. Nosotros vamos a tomarle 18.920, que vendría a ser más o menos el 89%. En el 89% podría ser que nosotros tengamos un rebote. En ese rebote, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a proteger a precio de entrada. Si es que nos da el rebote. Si no nos llega a dar el rebote, no pasa nada, porque nuestro trade va a quedar aproximadamente así, con un 5% de stop por acá y esto hacia arriba. Entonces, ¿qué pasa? Como nuestra siguiente orden está en los 18.500, considerando que esta mecha va a ir a tomarse por liquidez, vamos a abrir nosotros una nueva posición en $18.500 con nuestro stop a un 5%. Y nuestra última orden que nosotros la vamos a abrir en el 130 aproximadamente bueno, aquí, porque este es nuestro soporte que yo les he marcado, y a partir de ahí un 5%. Vean que justo el 5% queda en los $17.300. Sin embargo, yo no creo que ese movimiento llegue hasta ahí. Entonces,
Si el mercado bajase aquí y hasta aquí llega a reaccionar y a partir de ahí hace el rebote fuerte, vean que no nos debería barrer ningún stop de las 3 posiciones que llevamos. Pero tenemos que estar claros que estamos en una zona bastante compleja y que a partir de aquí existe una probabilidad de que esto caiga, pero el problema es que si para mí rompe y se consolida por debajo de los $18,500, lo que vamos a ver nosotros es un retroceso para seguir cayendo. Pero como en un semanal tenemos un patrón de rebote, yo no puedo creer que eso va a suceder. Por eso es que yo no puedo tratar de ver ese movimiento como que es el de mayor probabilidad. Para mí el de mayor probabilidad es de que el mercado va a rebotar a la alza. ¿A qué? A ir a llenar todas estas zonas que yo les he marcado aquí. Imbalance, liquidez, order block, order block. Esto en un gráfico semanal no va a durar un día. Yo les había comentado a ustedes hace días, y aquí es donde voy a especular y voy a abusar un poquito de mi especulación. ¿Y por qué? Wondel es un indicador que también usa métricas, Lorna, para poder calcular los soportes y la resistencia. Si nosotros nos enfocamos, como yo les había dicho, desde el máximo hasta el mínimo, y nosotros tratamos de usar los niveles que el precio en un semanal venía respetando por RSI, vemos que el mercado ha roto la línea de tendencia bajista en un semanal. Esto para mí me genera un poco de duda. ¿Por qué me genera duda? Porque si nosotros en un semanal hemos roto la línea de tendencia bajista y estamos ya en una zona de mucha sobreventa en un semanal, mucho cuidado porque podría ser que exista un escenario que no veamos los $12,000. No estamos seguros. Sin embargo, tenemos que estar claros que según lo técnico nos está diciendo que los indicadores, que el mercado ha cambiado su tendencia, pero el problema es que no podemos considerar un cambio. ¿Hasta qué momento? Hasta que Bitcoin nos rompa este máximo de acá en un semanal, lo vamos a poner en el diario para que lo puedan ver mejor. ¿Qué tiene que hacer Bitcoin? Aproximadamente, Bitcoin tiene que hacer un movimiento así, regresar a mitigar $20,500 y empezar su nuevo bull run. ¿Cuándo va a pasar eso? No sé, porque vean que inclusive, a como yo les proyecto más o menos el movimiento, eso ya va llegando a finales del 2023. Vean, más o menos calculando el movimiento. Y si nosotros nos vamos a un gráfico semanal y nos enfocamos en nuestro RSI, nosotros vamos a observar que si tiramos una línea de tendencia, a ver, una línea de tendencia acá, nosotros tenemos que muy probablemente Bitcoin tiene hasta enero del 2024 de espacio de alza en un semanal. O sea, ir haciendo esto, y boom, volver a caer. 2024 en un gráfico semanal, aproximadamente. Esto es un aproximado, no quiere decir que va a suceder así. Puede ser que sea más, puede ser que sea menos, pero nosotros lo que tratamos de hacer es que vamos a ir tratando de armar el rompecabezas. Y si nosotros calculamos 2024, es aproximadamente cuando viene el próximo... ¿Qué es lo que viene el próximo? El 2024, el próximo halving. Es que a mí ya se me olvidan las cosas. Entonces, podría ese panorama encajar con nuestro gráfico semanal. El problema es que algunos te dicen que por momentum no tiene espacio para subir. Sí, eso es muy cierto, pero nadie quita que este movimiento en un gráfico semanal me genere un nuevo lateral acá que me provoque un cruce de medias móviles en esta zona y que a partir de ahí tratemos de buscar o un lateral
o que caigamos o que tengamos un movimiento alcista. ¿Cuándo vamos a saber eso? Bueno, dependiendo si en un gráfico semanal, una vez que nosotros hayamos salido de la zona donde estamos, el precio no nos rompe esta línea de tendencia. Porque si Bitcoin viene aquí y vamos 21, 22, 23, 24, 25, 28 y ¡pum! Hace esto y empieza nuevamente hacia abajo, entonces ahí sí pensamos nosotros en el panorama de que podríamos ir a visitar, ahora sí, los $12,000. Sin embargo, si el precio por momentum, que es lo que nosotros usamos como indicador del tiempo aproximado, nosotros podríamos pensar que si este movimiento sigue acá a lo largo del tiempo, 2023, 2024, y esto se le acaba el tiempo y empiezan y pasa su dirección bajista y volvemos nuevamente a estar en un patrón alcista o de rebote en un semanal y Bitcoin no rompe esta zona, entonces ahí podríamos confiar nosotros en que los $12,000 únicamente estuvieron en nuestros deseos. Hasta el momento existe una gran probabilidad de que eso suceda. Ya no va a suceder ya. ¿Por qué? Porque mientras estemos ante un patrón de rebote semanal, que Bitcoin o un RSI nos haya roto la línea de tendencia bajista, inclusive en un diario nos ha roto la directriz bajista también, que yo ya se lo había comentado la vez pasada. Si nosotros tiramos la línea de tendencia desde este máximo y lo lanzamos así, nosotros vemos que esa línea de tendencia ya se rompió, lo conversábamos en la clase anterior. Y ahora vemos el resultado. Sin embargo, nosotros necesitamos que el mercado se apoye. Bueno, ahora vamos a entrar un poquito en chartismo. Y si nosotros usamos chartismo, lo que nosotros tenemos acá es que aquí podríamos estar formando una un falling wedge, que es una cuña bajista, que eso muy probablemente rompe al alza. Pero vamos a ver el panorama. Vamos a tirarlo. Permítanme aquí. Aquí, ¿y por qué se los enseño así? Porque cada quien opera de forma distinta. El problema es que si nosotros lo hacemos por una falling wedge, así más o menos, bueno, más o menos acá. ¿Qué pasa? Él ya rompió esa cuña. Bitcoin ya rompió esa cuña. Entonces, ¿qué es lo único que nosotros necesitamos en el siguiente movimiento bajista o de retroceso? Nosotros tenemos que tratar de montarnos en Bitcoin. ¿Por qué no deberíamos de operar short? Yo he abierto un short en secreto, pero le soy sincero, estoy considerando la zona donde me voy a salir. Y muy probablemente yo me voy a salir como en los 19,700. Lo que quiero sacarles un pedacito al mercado, un pedacito solo, para el pollo. ¿Por qué no quiero aguantar todo el movimiento? Porque existe la probabilidad que la zona de los 19,700 que estaban sirviendo como una resistencia, un gráfico de 4 horas, ¿cómo es eso? Bueno, en un gráfico de 4 horas, la zona de los 19,700 nos estaba sirviendo como una resistencia. Entonces, podría ser que a partir de aquí esto haga así y ni siquiera baje y lo único que haga es que me deje liquidez por la parte baja. Eso también me daría a mí señales de que en un semanal probablemente nosotros volvamos a caer por toda esta zona, pero que pasemos de viaje hasta los $12,000. Entonces, tenemos que ir nosotros tratando de recopilar la mayor cantidad de información para poder ejecutar nuestra mejor operativa. Nos vamos a ir ahora al SP500 y ahora nosotros lo que vemos es esto. Yo les decía a ustedes que si Bitcoin rompía, que si el SP rompía la zona a batir de los 3,790, que es nuestro target
óptimo era esta. ¿Por qué? Porque yo les explicaba que lo que había acá era aire en toda esta zona. No hay nada que detenga el activo en esa zona de subir. Puede ser que esto a partir de aquí siga subiendo y que a partir de aquí él haga su movimiento correctivo a esta zona, como máximo a esta zona. ¿A qué? A mitigar este imbalance y este order block que se generó acá y a partir de ahí generar su movimiento alcista. Vean, por ejemplo, acá. El precio sube, corrige, sube, corrige, sube, no corrige, corrige hasta que le da la gana, vuelve a subir, liquidez, imbalance, y el mercado lo que viene a hacer es que, ¡pum!, la viene a tomar toda. Yo les he dicho a ustedes que en el SP500 nosotros estamos ante un posible rebote semanal. Hasta la zona, para mí, target óptima de este order block, que es el que ha desencadenado todo este patrón bajista, porque aquí no, él todavía no era bajista, aquí en esta zona, estaba en un lateral, y hasta que él rompe y nos confirma el movimiento, entonces en ese momento se vuelve bajista. Confirmado, ¿verdad? Porque bajista ya venía haciéndolo. Entonces, si nosotros tenemos este patrón y en un semanal yo les di, pero es que yo se los dije desde hace como, a ver, 15, de 25, desde hace como 3 semanas, ¿cuánto sería eso? Desde hace como 20 días, yo les vengo diciendo a ustedes que teníamos un patrón de divergencia alcista en un semanal y se confirmó aquí. Del punto 1 al punto 2, aquí en nuestro RSI y en nuestro momentum. Pero ¿qué pasa? En un diario, vean por dónde vaya el SP. El SP va subiendo como que lo van siguiendo. Entonces, mucho cuidado con ese gráfico diario porque va bien, pero cuidado si agota muy rápido su espacio de alza, porque entonces aquí le puede ir mal. La idea es que el rebote sea en un semanal, y lo que podría suceder en un gráfico semanal es que el SP500 haga este movimiento hasta que rompa esta directriz bajista, que lo que va a terminar es en un gráfico diario, en una compresión de medias móviles, se van a cruzar, van a hacer el cruce místico y a partir de ahí vamos a ver nosotros el desarrollo que tenemos en un momento como un patrón de rebote semanal hasta esta zona. Pero cuidado, porque eso podría ser un indicio de una recuperación de tendencia del SP500, porque yo les he dicho que históricamente el SP500, cuando él llega a toparse con la media de 200 periodos, él a partir de ahí toca suelo y empieza un nuevo movimiento alcista. Pero vamos a ver, por momentum, vean que nosotros un gráfico mensual se le está acabando el tiempo ya en un mensual al SP500 para caer e ir a crashar la media de 200, que es como todos quisieran, como todos esperan. Vean que ya ha tocado la media de 55, ¿qué quiere decir? Que el SP500 en un gráfico mensual toda su vida ha sido alcista, toda su vida. Vean, nunca ha tenido una tendencia bajista. Entonces, esa es una razón más por la cual es más ideal operar largos que cortos, porque si vos sos un operador de temporalidades altas, en el tiempo vos vas a volver a lograr tener un patrón de salida del mercado. El gráfico de futuro está en 3.823. Nos vamos a ir a Bitcoin. Esa es la explicación que les tengo. Para mí falta un último movimiento a la baja. Si esa correctiva no se da, no entramos en long hasta que rompa los 20.500 y nos confirme un cambio de dirección en un gráfico diario o de 4 horas. Pero mientras tanto no podemos. Porque si nosotros nos metemos acá, nos van a hacer la jugadita. Entonces, nosotros tenemos que esperar o que el mercado corrija y meternos aquí, o que el mercado rompa y meternos aquí.
Son las únicas dos opciones que tenemos para nosotros operar el mercado. Y me van a decir, profe, pero es que a mí me encanta operar short. Bueno, si ustedes quieren operar short, uno es decisión de ustedes. Yo no los estoy mandando a operar short. Eso es lo primero, eso es lo básico. Y me van a decir, pero ¿cómo usted está operando short? Sí, pero es que ustedes no hacen lo que yo digo, porque yo opero basando el riesgo en mi dinero. Y cuando yo les hago una recomendación a ustedes, lo hago basándome en el riesgo de cuidarle su dinero, porque se supone que para eso ustedes pagan un servicio, para que yo los ayude a guiarlos en qué dirección las probabilidades de que ustedes pierdan dinero son más bajas, ¿verdad? Ok, entonces ahora que nosotros ya tenemos claro este panorama, esas son las únicas dos situaciones que tenemos. Este cajita roja, que ya la eliminamos, quiere decir de que aquí esto se vuelve más verde. Es más, lo vamos a poner en amarillo porque esto es color oro. Eso es la caja de oro, le vamos a llamar ahora. Aquí. Es la caja de oro donde están los millones que van a decidir si Bitcoin va a subir por encima de $20,500 o no los va a lograr superar y se va a ir a cero. Ok. Entonces, una vez que nosotros ya sabemos cómo lo vamos a operar, no hay más preguntas. El que quiere operar short, que haga short. Aquí haga esto, vean. Un stop aquí de 3%, pequeñito, y le dan así, pues para abajo. Yo no les voy a quitar las ganas de hacer una operativa. Esto es lo que yo tengo en mente. Sin embargo, mi trade no es ese, mi trade es este, un 1-1. Y ese es el trade que yo estoy operando básicamente en estos momentos. Uno de riesgo, uno de beneficio. Un 1-1, ya está. Yo tengo un stop puesto en $20,800 y que el mercado haga lo que le dé la gana. Elimino el short. Ya saben cómo se va a operar el short, el que lo quiere operar. Yo creo que no es ideal, pero el que lo quiere operar y asumir riesgo, pues lo puede hacer. Yo ya les dije, yo en el más mínimo retroceso aquí, como mínimo voy a proteger mi short, porque a mí no me interesa quedarme atrapado en un short cuando en un gráfico semanal y mensual estamos hablando de que posibilidades existen de que el mercado no vuelva acá, o sea, que el mercado difícilmente caiga hasta estas zonas nuevamente y que pueda tener un rebote hasta $28,000. Entonces, si, imagínense qué locura sería alargarle un stop a un short en $20,000 hasta $28,000. Porque yo sé que hay unos aquí que lo harían, pero eso no es hacer una buena gestión de cartera. Hay unos que hablan que la gestión del riesgo y que no sé qué decir, pero para mí la gestión de riesgo es la gestión de cartera. ¿Cómo nosotros vamos a distribuir nuestro capital para que podamos maniobrar con las jugadas del mercado? Entonces, esto es muy fácil. Esto es muy fácil. Si el mercado a partir de aquí sube y me saca, no importa que me saque, que rompa, y aquí yo me vuelvo a incorporar en largo cuando me dé una confirmación y recupero ese stop y ya está, no pasa nada. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes entiendan, ¿verdad? Que operar un corto aquí, las probabilidades de perder son altas, aunque cuando caiga me digan, yo, profe, es que yo le dije que short sí, pero me lo dicen cuando ya cayó. Y yo les he dicho, que a mí me digan que un movimiento se dio cuando ya lo están viendo, para mí eso no sirve. Porque cuando lo van a hacer, es que me hablan como que si ustedes estaban viendo el futuro y las cosas no funcionan así. Por eso es que nosotros respetamos la estrategia, revisamos el análisis, nos apegamos a lo que estamos viendo, revisamos liquidez, les metemos todos los indicadores que ustedes quieran y a partir de ahí tomamos decisiones. Entonces vean que nosotros vamos a ver si hay probabilidades de correctiva. Esto en un gráfico de 4 horas no tiene espacio de subida. Eso va a corregir. ¿Cuándo y hasta dónde? No sé. Vamos a tratar de descubrirlo. En un gráfico de 1 hora, esto todavía no me ha formado divergencias bajistas acá.
Por momentum pareciera que ya va a empezar a tener una correctiva, pero esto no lo tomo en cuenta. En un gráfico de 15 minutos, vean que nosotros venimos ya. Todavía no tenemos una divergencia bajista, la verdad. Bueno, sí la tenemos. Sí la tenemos, ya inició acá. Ahí inició una divergencia bajista en 15 minutos. Y el precio a partir de aquí se ha lateralizado. Nosotros tenemos que esperar que como mínimo él caiga a esta zona a tomar en un gráfico de 15 minutos esta liquidez que ha dejado acá. Y aquí vemos cómo reacciona el mercado. Porque si aquí nos da una señal de fuerza, de que el soporte es fuerte, entonces vamos a ver nosotros si nos incorporamos ahí. El problema es que incorporarnos ahí es muy peligroso. Por eso yo creería que si el mercado no cae por debajo de $19.500, lo ideal sería que no entramos acá, esperamos la ruptura y nos incorporamos en la confirmación del movimiento alcista semanal, ¿verdad? Y ya está. Entonces, eso ha sido todo de momento, ¿verdad? Eso ha sido todo para el gráfico de Bitcoin. Este video lo voy a subir a YouTube, por lo cual voy a cerrar ya la grabación y empezamos nosotros con las consultas privadas de ustedes para los del canal privado y vamos a ir viendo qué preguntas tienen. Por ejemplo, dice Fabián que él quiere ver qué tal está Shiba, ya que recuperó la zona de los 10.5. Ya vamos a ir a ver. Detengo la grabación y la subimos en línea.